En el año 2050, millones de personas en Europa, Latinoamérica y gran parte del mundo llegarán a la edad de jubilación. Pero algo será distinto, muy distinto. Habrá menos trabajadores activos sosteniendo el sistema, más pensionistas reclamando sus beneficios y una estructura financiera diseñada hace medio siglo enfrentándose a una realidad que nunca fue capaz de imaginar cuando se creó. Este no es un análisis para generar pánico, es una explicación para comprender. Porque el futuro de las pensiones no es ciencia ficción ni teoría conspirativa, es matemática pura, demografía inevitable y consecuencia directa de decisiones que se tomaron o no se tomaron en las últimas décadas. Y el año 2050 ya no está tan lejos como parece. Son apenas 25 años. Una generación. Los niños que nacen hoy serán los trabajadores de ese sistema. Los jóvenes profesionales de 30 años hoy serán quienes lleguen a jubilación justo en ese momento crítico. Y los sistemas actuales, tal como están diseñados, simplemente no podrán sostener lo que viene. La pregunta no es si habrá crisis. La pregunta es qué forma tomará esa crisis y quiénes la sufrirán más. Durante décadas, tres tendencias silenciosas pero implacables han estado transformando la estructura poblacional del mundo desarrollado. La primera, las tasas de natalidad cayeron dramáticamente. Familias que en los años 50 tenían 4 o 5 hijos, ahora tienen 1 o 2 cuando deciden tenerlos. La segunda, la esperanza de vida aumentó de forma extraordinaria gracias a avances médicos, mejor nutrición y condiciones sanitarias mejoradas. Personas que en 1950 morían a los 65 años ahora viven hasta los 85 o más. Y la tercera, los grandes grupos demográficos. Las generaciones masivas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial están llegando simultáneamente a edad de jubilación. La combinación de estas tres fuerzas crea ecuación matemática brutal. En el año 2050, las proyecciones oficiales de organismos demográficos internacionales indican que por cada 2 personas trabajando activamente y cotizando al sistema de pensiones, habrá aproximadamente una persona jubilada recibiendo beneficios. Esta proporción, conocida como tasa de dependencia, nunca antes se había visto en la historia económica moderna. Para ponerlo en perspectiva, en 1960, cuando muchos de los sistemas actuales de pensiones se establecieron, había aproximadamente 5 o 6 trabajadores por cada jubilado. El sistema funcionaba porque esos 5 o 6 trabajadores cotizando podían sostener fácilmente la pensión de una persona. Pero cuando la proporción cae a 2 trabajadores por cada jubilado o incluso menos en algunos países, los números simplemente dejan de funcionar. Esto no es predicción alarmista, es proyección demográfica basada en datos que ya existen. Las personas que se jubilarán en 2050 ya nacieron. Ya sabemos cuántos son. Las tasas de natalidad actuales nos dicen cuántos trabajadores habrá, y las tendencias de longevidad nos permiten calcular cuánto tiempo recibirán pensiones. No hay misterio, solo matemática inexorable. Y la bomba demográfica no está por explotar. Ya explotó. Solo estamos viendo las ondas expansivas moviéndose lentamente hacia el futuro. En el año 2050 ocurrirá una transformación económica silenciosa pero profunda.
Las pensiones públicas seguirán existiendo. Los gobiernos no las eliminarán completamente porque hacerlo sería suicidio político y caos social. Pero esas pensiones serán significativamente más bajas en relación al salario que los trabajadores recibían durante su vida laboral activa. No por maldad política, no por conspiración de élites, simplemente por aritmética brutal de ingresos y gastos. Si hoy en día, dependiendo del país, un jubilado recibe pensión equivalente entre el 70 y el 80% de su último salario, permitiéndole mantener nivel de vida relativamente similar en 2050. Las proyecciones más optimistas hablan de tasas de reemplazo entre el 40 y el 55%. En casos más severos, podría caer incluso más. Esto significa que una persona que ganaba 2.000 unidades monetarias mensuales durante su vida laboral podría recibir pensión de apenas 800 o 1.000 unidades. Una caída que fuerza cambio dramático en estilo de vida. Y la reducción de beneficios no será la única transformación. Para mantener incluso esos niveles reducidos, los sistemas requerirán 3 ajustes simultáneos. Primero, las personas necesitarán trabajar más años antes de poder jubilarse. La edad de retiro, que en muchos países actualmente está entre 60 y 65 años, podría subir a 70 o incluso 72 años. Segundo, los trabajadores necesitarán cotizar durante más tiempo para calificar para pensión completa, tal vez 40 o 45 años de contribuciones en lugar de los 35 actuales. Y tercero, las tasas de contribución, el porcentaje del salario que se dedica a pensiones, tendrán que aumentar, significando que los trabajadores llevarán a casa menos dinero cada mes durante su vida laboral. Cada uno de estos ajustes por separado ya sería significativo. Combinados, representan alteración fundamental del contrato social que existió durante la segunda mitad del siglo XX. La promesa implícita era: trabaja tu vida, contribuye al sistema, y cuando llegues a edad de retiro vivirás con dignidad y seguridad económica. Esa promesa no desaparecerá completamente, pero se debilitará considerablemente. La pregunta crucial no es si habrá pensiones en 2050. La pregunta es cuánto valdrán realmente y qué tipo de vida permitirán vivir. En el año 2050, el mercado laboral también será radicalmente diferente al actual, y estas transformaciones afectarán directamente la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. La automatización y la inteligencia artificial habrán reemplazado millones de empleos tradicionales que actualmente generan contribuciones al sistema. Fábricas operadas completamente por robots no pagan impuestos de nómina. Algoritmos que reemplazan contadores o analistas no cotizan a seguridad social. Y aunque surgirán nuevos tipos de empleos, muchos serán trabajos digitales, freelance o de economía colaborativa que históricamente cotizan menos o de manera irregular comparado con empleos tradicionales de tiempo completo. Esto crea paradoja financiera compleja. Por un lado, la productividad económica general podría mantenerse o incluso aumentar gracias a tecnología más eficiente. Las economías seguirán generando riqueza, pero por otro lado, esa riqueza estará cada vez más concentrada en capital y tecnología en lugar de salarios laborales. Y los sistemas de pensiones actuales dependen fundamentalmente de impuestos sobre salarios. Si hay menos salarios pero más ganancias corporativas, ¿cómo se financia el sistema?
Los gobiernos y economistas están debatiendo tres caminos principales, cada uno con consecuencias significativas. El primer camino: aumentar impuestos, tanto sobre trabajadores activos como sobre empresas y capital. Esto significa que los trabajadores que quedan pagarán más de su salario al sistema y las empresas pagarán impuestos más altos sobre ganancias o sobre el uso de automatización. El segundo camino: reducir beneficios de pensiones de forma más agresiva de lo que ya se ha mencionado, llevando las tasas de reemplazo incluso más abajo y forzando a las personas a depender más de ahorros privados. Y el tercer camino: permitir que los gobiernos se endeuden aún más financiando el déficit de pensiones con deuda pública que eventualmente tendrán que pagar generaciones futuras. Ninguna de estas opciones es indolora. Subir impuestos reduce incentivos para trabajar y para que empresas inviertan. Reducir pensiones causa sufrimiento real entre poblaciones vulnerables. Y aumentar deuda pública simplemente traslada el problema al futuro, donde eventualmente llegará el momento de pagar la cuenta con intereses acumulados. La gran batalla política y económica de las próximas décadas será exactamente esta: ¿cómo financiar un sistema de protección social creado para una sociedad industrial del siglo XX en una economía digital del siglo XXI que funciona con reglas completamente diferentes? En el año 2050, el mercado laboral también será radicalmente diferente al actual, y estas transformaciones afectarán directamente la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. La automatización y la inteligencia artificial habrán reemplazado millones de empleos tradicionales que actualmente generan contribuciones al sistema. Fábricas operadas completamente por robots no pagan impuestos de nómina. Algoritmos que reemplazan contadores o analistas no cotizan a seguridad social. Y aunque surgirán nuevos tipos de empleos, muchos serán trabajos digitales, freelance o de economía colaborativa que históricamente cotizan menos o de manera irregular comparado con empleos tradicionales de tiempo completo. Esto crea paradoja financiera compleja. Por un lado, la productividad económica general podría mantenerse o incluso aumentar gracias a tecnología más eficiente. Las economías seguirán generando riqueza, pero por otro lado, esa riqueza estará cada vez más concentrada en capital y tecnología en lugar de salarios laborales. Y los sistemas de pensiones actuales dependen fundamentalmente de impuestos sobre salarios. Si hay menos salarios, pero más ganancias corporativas, ¿cómo se financia el sistema? Los gobiernos y economistas están debatiendo tres caminos principales, cada uno con consecuencias significativas. El primer camino: aumentar impuestos, tanto sobre trabajadores activos como sobre empresas y capital. Esto significa que los trabajadores que quedan pagarán más de su salario al sistema, y las empresas pagarán impuestos más altos sobre ganancias o sobre el uso de automatización. El segundo camino: reducir beneficios de pensiones de forma más agresiva de lo que ya se ha mencionado, llevando las tasas de reemplazo incluso más abajo y forzando a las personas a depender más de ahorros privados. Y el tercer camino: permitir que los gobiernos se endeuden aún más, financiando el déficit de pensiones con deuda pública que eventualmente tendrán que pagar generaciones futuras. Ninguna de estas opciones es indolora. Subir impuestos reduce incentivos para trabajar y para que empresas inviertan. Reducir pensiones causa sufrimiento real entre poblaciones vulnerables.
Y aumentar deuda pública simplemente traslada el problema al futuro, donde eventualmente llegará el momento de pagar la cuenta con intereses acumulados. La gran batalla política y económica de las próximas décadas será exactamente esta: cómo financiar un sistema de protección social creado para una sociedad industrial del siglo XX en una economía digital del siglo XXI que funciona con reglas completamente diferentes. En un mundo donde la pensión pública será probablemente insuficiente para mantener el nivel de vida al que las personas están acostumbradas, la responsabilidad individual se vuelve crucial. El Estado seguirá proporcionando red de seguridad básica, pero quienes quieran retiro confortable necesitarán tomar control de su futuro financiero décadas antes de llegar a edad de jubilación. 3 conceptos dejan de ser opcionales y se convierten en herramientas esenciales de supervivencia económica. Primero, ahorro disciplinado desde edad temprana. Comenzar a ahorrar para el retiro a los 25 o 30 años, incluso cantidades pequeñas, aprovecha el poder del interés compuesto a lo largo de 40 años. Alguien que ahorra 100 unidades mensuales desde los 25 hasta los 65 acumula significativamente más que quien ahorra 300 mensuales, pero solo desde los 50. El tiempo es el activo más valioso en ahorro para retiro. Segundo, inversión inteligente y diversificada. Mantener ahorros en cuentas bancarias con interés mínimo no será suficiente cuando la inflación erosiona el valor del dinero a lo largo de décadas. Comprender conceptos básicos de inversión en fondos indexados, bonos, bienes raíces o instrumentos financieros apropiados para cada perfil de riesgo se vuelve necesario. Esto no significa convertirse en especulador profesional. Significa entender lo suficiente para tomar decisiones informadas o para elegir buenos asesores financieros. Y tercero, educación financiera continua. El mundo económico cambia constantemente. Nuevos instrumentos de ahorro aparecen. Regulaciones fiscales se modifican. Oportunidades y riesgos evolucionan. Personas que dedican aunque sea unas horas al mes a aprender sobre finanzas personales, leer sobre planificación de retiro, consultar con expertos o tomar cursos básicos, estarán infinitamente mejor preparadas que quienes ignoran completamente estos temas hasta que es demasiado tarde. El futuro pertenece a quienes entienden cómo funciona el sistema y se preparan activamente. No por mérito moral, sino por realidad práctica. El estado del bienestar, tal como existió durante el siglo XX, está transformándose. Quienes se adapten prosperarán. Quienes esperen que alguien más resuelva sus problemas de retiro enfrentarán dificultades significativas. El debate sobre el futuro de las pensiones no es fundamentalmente político, aunque se discuta en arena política. Es demográfico, es económico, es resultado inevitable de tendencias que llevan décadas en movimiento y que no pueden revertirse de la noche a la mañana. Cambiar la estructura de edad de una población toma generaciones. No hay soluciones mágicas ni atajos fáciles. Y aunque el panorama pueda parecer incierto o incluso preocupante, hay aspectos positivos importantes que no deben ignorarse. La sociedad de 2050 será diferente en formas fundamentales. Más longeva, con personas viviendo más años y con mejor salud en edades avanzadas. Más tecnológica, con herramientas que facilitan trabajo, comunicación y acceso a información de formas que generaciones anteriores no imaginaron. Y potencialmente más consciente de que cada decisión económica, desde ahorrar temprano hasta planificar inversiones hasta entender sistemas financieros, tiene consecuencias reales y medibles en calidad de vida futura. El envejecimiento poblacional no tiene que ser tragedia.
Puede ser oportunidad para crear sistemas más justos, más flexibles y más adaptados a la realidad del siglo XXI. Pero eso requiere voluntad política para reformar estructuras obsoletas, voluntad social para aceptar que algunos sacrificios son necesarios, y voluntad individual para tomar responsabilidad del propio futuro financiero. El mejor momento para prepararse para los desafíos de 2050 fue hace 10 años, cuando las tendencias ya eran evidentes pero aún había más tiempo para ajustes graduales. El segundo mejor momento es hoy, porque cada año que pasa sin acción es un año menos para adaptarse. Y cada persona que comprende estos desafíos y actúa en consecuencia está no solo protegiéndose a sí misma, sino contribuyendo a solución colectiva al reducir presión sobre sistemas públicos sobrecargados. El futuro no está escrito en piedra, pero las tendencias son claras. Y quienes las comprenden tienen poder de influir en su propio destino económico de formas que quienes las ignoran simplemente no tienen. El año 2050 llegará. La pregunta es si estarás preparado cuando llegue.